voy a mandar el video de la clase de la semana pasada. Menos mal que Flor me hizo acordar, lo revisé y tuve un problema en la subida del video. Así que ya lo voy a publicar este video. Hoy lo que estamos viendo es el Zapa Punchau, es la rutina. Zapa hace referencia a todos, Punchau todos los días, la rutina. ¿Sí? Hay tres temas que hemos visto, que es presentarme y describirme. El segundo tema es presentar y describir a mi familia. Y este es el tercer tema, el zapapucho. ¿Sí? De estos tres temas, ustedes me presentan un trabajo de redacción, si es posible, mejor audio o video. ¿Sí? Y ya presentándome esos tres trabajos, nosotros podemos hacer los certificados de asistencia. ¿Sí? De asistencia al curso. Presentando los tres trabajos. Pues si presentan dos, ya está bien, el sacapuncho porque no sé. Sí, pero por lo menos dos de los tres temas, sí. Que ya la ñaña y Musiquilla se fue presentando, la ñaña y ver cosas, bueno, el hermanito dijo que anda espectacular. ¿Sí? Y empezamos con el sacapuncho. ¿Se acuerdan que lo primero que hemos visto son los verbos? El kiruita muchikuni. Me cepillo los dientes. Kiruita muchikuni. Espera que voy a agrandar la letra. No sé. Zapapunchos todos los días. ¿Sí? Kiruita muchikuni. Acá estamos hablando de los dientes. Los dientes se dice kiru. ¿Sí? Le agregamos el sufijo la y del mi y el ta del objeto directo. Queda kiruita. ¿Sí? Y el verbo muchi, que es lavar, le voy a agregar el u para decir me lavo. ¿Sí? Es el reflexivo, el me. Y el ni para la conjugación verbal. ¿No? Me lavo los dientes. ¿Sí? No hace falta ponerle el plural, kirui, kiruikuna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que los dientes son muchos. ¿Se acuerda, Nancy, que hablábamos de eso en la clase pasada? Que las partes del cuerpo, ahí. Claro, sean dos, sean muchas, igual va en singular y aplica la regla de es. ¿Sí? Es. En este caso, bien. ¿Alguna duda con este verbo? Kiruita muchikuni, la pronunciación explosiva. Muchikuni. Yo me lavo los dientes. Tutamanta Hatarikuni. Dice Tutamanta desde temprano. ¿Sí? ¿Por qué tuta? Noche, porque para un quechua levantarse temprano implica levantarse cuando todavía es noche. Yo me levanto a las, si yo me levanto y hay sol, ya no es temprano. Es esa idea. ¿Sí? Manta, bueno, se usa manta para de temprano. Catarí, el verbo al infinitivo, sin conjugar, levantar. Le agrego el Q para decir me levanto y el mi, conjugación verbal. ¿Sí? Tutamanta cataricú. Desde temprano me levanto. ¿Sí? Miren acá. Cataricui, levántate. Cataricuiki, te levantas. Bueno, no, eso es, no tenemos detalle. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tutamanta cataricú. ¿Sí? Si no me levanto temprano, Utamanta mana hatalikuni, no me levanto. Mana hatalikuni. Una cosa nada más, el U es, así sea el me, levanto, y el te, sí, levanto. Sí, 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 sí. Es uno solo. Eh, hacha, acuérdense que hacha, cuando ya suena explosivo, quiere decir que ropa. Hachalikuni, no me visto. ¿Sí? Pachalí,
tachali, vestirse. Ku, me, ¿sí? Me visto, me visto, tachali, estamos viendo bien cortita la frase, ¿sí? El año que viene vamos a volver a ver el zapapucho y sí, ya me he visto con la ropa que me gusta, me he visto de forma cómoda, ¿sí? Ahora aprendamos únicamente el tachali, me he visto, ¿no? Chukchaita sin acné. Chukchai, ¿qué era chukchai? Pelo, será. Bien, pelo. Solamente que es mi pelo. Mi. Por eso tiene la Y. ¿Sí? Después tiene el ta, este ta de qué es. El objeto directo es que Bien. se pone, aunque no diga nada. Bien, 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 bien. Simpa es el verbo de trenzar. ¿Sí? Sipai es trenzar. Simpai. Sin, no es bien. Les aviso que una simi es NP, no es MP. ¿Sí? No es MP, N. Sin acun. ¿Sí? A mí me encanta ese verbo, sin I, sin, parece que para que el verbo esté en infinitivo, tiene que llevar la C. Sin I, Pero, o sea, significa trenzarse, ¿no? Trenzarse o peinarse también. no, no, trenzarse, es para trenza. Sin I, para trenzar. Sin pacuy, para trenzarse. Yo le agrego este simpay, pacuy, le agrego en el medio sufijo cu, es trenzarse. Si digo simpacuni, me trenzo. Ella va conjugado. Ahí ya va a tener el cu, se va a transformar en me porque ya está conjugado. ¿Me entendió? ¿Sí? Sí. Ari, Ari, ¿cómo vamos, Flor? Simpay. Y Bien, bien. bien, y después entonces hay una ceremonia re linda que es el Simpanáculo. Simpanáculo. Que yo lo viví cuando hicimos la ceremonia del Paraguay, en la que le trenzábamos el cabello a las hermanas que iban afirmando su nombre. Entonces, de un lado, mamá Cusiquillo le hacía la trenza y del otro lado le hacía yo la trenza. Es re bonito ese momento. ¿Sí? Y ahí tiene el NACU, que significa en beneficio de las personas que participan. ¿No? Porque carga mucho energéticamente trenzando el cabello a las chicas. Yo me acuerdo que terminé con una carga fuerte luego de cinturón. Y otra cosa, usualmente no se permite hacer el cabello que lo toca con dualidad, digamos, o sea, no es algo que así nomás vas y que te toque, ni que te corte, ni que te tiñen, ni todo eso. Es algo, por eso hay una ceremonia que tiene carácter de sagrado, que es el ceremonia público. ¿Sí? En ese caso se escribe de la siguiente forma. Sin, pa, ¿Y tiene una fecha? el Paraguay se hace durante el mes de marzo, abril. O sea, Timpaná, en la luna llena es. Timpaná, ese Naku, significa en beneficio de los que participan. Ese verbo a mí me encanta. El Naku, digo, ese sufijo me encanta. Es en beneficio de todos los que participan. Por ejemplo, bueno, no voy a entrar Claro, de los que trenzan y los que son trenzados, digamos. allí, en este caso sí. Sí. Y después, por ejemplo, si fuera un encuentro, un NACU, y es una reunión en beneficio de todos. Sí, es el NACU me encanta. Entonces, vamos a ver, voy a buscar acá en el diccionario de Juanca el verbo peinarse. Entonces me peino, me hago prensa. A ver cómo tenemos.
Pei, ñac, ñachkai, ñachkai, ñachkai. Bueno, porque ese kai es el verbo ser o estar. Ñachkai, a ver. Peinar, ñachkai, ñachkai, ñachkai. Peinar. Entonces, peinarse va a ser ñach, ñachkakui. Yo agrego el pu para peinarse. A ver, tenemos peinar, kai. Peine se dice nach. Peinado se dice, como yo estoy peinada, nachkaska. ¿No? Qué bonito, ¿no? Me gusta, por eso me gusta tener los diccionarios a mano, porque ves todas las palabras de bien la raíz. Entonces, eso sería nachkakui, peinarse. Chukchaita, nach, chuichaita, chukcha, chuchaita, ñach, 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 kakui, ñach, kakui. Chukchaita, ñach, ñach, kakui. Me peino mi cabello. ¿Sí? Si queremos, le agregamos cabello largo, ¿sí? Le agregamos color. Ya para que empiecen a pensar en frases un poquito más grandes, que ustedes entienden, vamos a rever los temas agrandando las discusiones. Por ejemplo, Al verbo le sacamos la Y y le ponemos ni. allí, ñañay, pachi, 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 pachi. Le ponemos el ni para que esté conjugado. Me peino mi largo cabello. Saco un chuchaita, ñach, ñach. Por eso me acuerdo que usen simpa, que es más fácil que ñach. Pero es una buena observación. Seguimos acá. Yaku, coñita o piani, ¿sí? Esa K, esa J la van a encontrar a veces con K, según si es la variante de acá del porcentaje, si es la variante de más de arriba. ¿Sí? Igualmente, aunque lo encuentren escrito con K, se pronuncia como J. También puede ser, según la región, que lo encuentren como P, Upiani. Y ahí sí se pronuncia como P, pero es lo mismo. Upiani. A ver, creo que esto queda haciendo bien. ¿Sí? Upiani. Ahora, el yaku oñita es para agua caliente, es como decir té en su versión, ¿sí? Yaku caliente, yaku agua, oñi, yakuta oñani. ¿No? Bueno, esto está mal escrito, pero no se han escrito y si no, los tachan y ponen las reglas. Primero se pone el adjetivo, entonces viene primero coño, caliente. Oni yakuta upiani. Oni yakuta upiani. Tomo agua caliente. El tal objeto directo. ¿Qué cosa tomo? Agua caliente. Me ha salido como que te está upiani. Pero eso es el té con el sufijo ta. Mateta upiani. Si tomo mate. Cafeta upiani. Si tomo café. Eso es cuando desayunamos. Continuamos. ¿Alguna duda? Mana, ¿no? Ariel. Tomar mate. No, Sí, mateta urbiani. Mate, porque lo vas a pronunciar. Mate, no decimos. Mate, lo vas a pronunciar así como pronunciamos en español. Le agregas el ta del objeto directo, mateta urbiani. El verbo directo. Tomo mate. Lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Yo tomo mate.
tiene A ver si encontramos la palabra desayuno. Ah, mira. Desayunar tutamanta mikul. Ah, miren, desayunar o desayuno. Miren qué bonita esta formación. Eh, comer. exactamente, tutamanta. Viene todo junto. Mikul. O sea, la comida de muy temprano. El desayuno. Desayuno. Desayunar. Mikuy, no, ahí es desayuno. A ver. No, está con la Y. Por Sí, desayunar. sí, sí. Mire, claro, Tutamanta que se levanta a la Sí, noche, temprano, junto a mí. exactamente. Ujú. Levanta Mikuy, desayunar. Ahí yo, por ejemplo, podría poner a desayunar, Sí. agrego este para desayunar, mateta Uriani. Si quieren empezar a practicar clases un poquito más largas, esta, como les digo, la vamos a ver el año que viene, ¿sí? Para desayunar, mateta Uriani. Bebo mate para desayunar. Así me diría, entonces, ¿cuánta es? Una cosa, y por ejemplo, lo simple, mi, Claro, mitad del pan, la T se hace explosiva, mi, anta, y tanta el pan, anta. ¿Sí? Mikui es de mikuni, porque está dado el verbo, como. ¿Sí? Mikuni. Ahora, ¿qué cosa como? ¿Qué cosa como? pan, Pan. Entonces le agrego el ta de los mi, ta, anta, ta, mikuni, como pan. Entonces, le dije que soy primero. Mateta uyani, antata mikuni, tutamanta mikuipa. Para desayunar, como pan y tomo mateta uyani, antata mikuni, tutamanta mikuipa. Y este pa, ya está el único sufijo que lo remarco porque no tienen, no lo hemos visto mucho el pa, el par. mi, Ese no lo hemos visto demasiado, el otro es objeto directo, sufijo verbal, ¿sí? No hay demasiada. No hay. Para desayunar, ¿sí? Me encanta el tutamanta mi cuipa, tutamanta mi cuipa, tutamanta mi cuipa. Mateta ugiani, antata mi cuni, tutamanta mi cuipa. ¿Alguna duda? vale. Va. Usted va a pasar todo esto, porque Sí, le voy a pasar. escuchándola. Me parece perfecto. Igualmente después tienen el video para volver a tomar nota, pero yo cuando terminamos ahora, les voy a pasar nuevamente el pendrive que ya les pasé, porque en el mismo pendrive yo seguimos escribiendo. Les pido mil disculpas si ya imprimieron el anterior, pero estos son los cambios que se les van agregando. ¿Sí? Les va a quedar un solo pendrive con las, a ver, ya les digo, con las. No, no importa que se repita el pedazo. Sí, Sí, porque yo siempre estoy agregando acá en la misma, en la revisión hemos vuelto a ver, inclusive van a notar que tiene dos fechas, porque una es la fecha que lo vimos y la fecha en que lo revisamos. Les aviso. Digamos acá. Y además está cuyani, me encanta esto porque el cuyay es el verbo amar, ¿sí? Pero también se lo toma como criar, eso me lo comentó un hermano del campo, que yo le había encontrado algo así como hacer pastar, hay un verbo que es pastar, hacer pastar. Pero me dijo que no, que se utiliza, ve acá está el michi es pastar.
Michi es pastar. ¿Sí? Entonces yo había armado una frase como algo así como llama, michichín, yo hago pastar a las damas. Pero él me decía que no, que más, es más apropiado el verbo cuya, llamar, cuidar, que eso tiene más que ver con nuestra cosmovisión y es que lo que en realidad se utiliza. Ellos dicen así, llamaita cuyani, yo cuido a mi llama. Acá si quisiéramos poner varias Claro, llamas, que sería lo mismo que amar, cuidar y exactamente, como que es la misma palabra. Si vos amás, amar. cuidás. La idea. Exactamente. ¿Sí? Lo único que sí es que a le quieren agregar el cuna, porque son muchas llamas, ahí sí se va a agregar el cuna. Yamai, yamakun, yamakunai, yamaikun, aikoikun, aikokunai, yamakunai. Yamakunai takuyanu, tiene el verbo kuyai. Yo cuido a mis llamas, varias, ¿sí? En cada del objeto directo. También podemos poner ahí guaguay, guaguakunay takuyani. Yo cuido a mis hijos 24/7. Porque es así, estamos 24/7, cuidamos los guaguitos. ¿Sí? A todos aquellos michikunaita, ¿sí? Cuido a mis gatos, cuido a mis plantas. ¿Sí? Ahí le ponemos todo lo que nosotros cuidamos. Bien, pasamos. Ancha, mi cunata, mi cuni, como mucha comida. ¿Sí? Ancha, aunque no tendría que ser ancha, tendría que ser ash. ¿Cuál es la diferencia entre ancha y ashta? No sé. El ancha se utiliza para cosas que yo no puedo cuantificar. Te quiero mucho. Anchata munani. Digo, anchata kuyai. Te quiero mucho, anchata kuyai. ¿Por qué? Porque el amor no se puede medir, entonces pongo ancha. Ahora, cuando es algo que sí se puede contabilizar, ¿sí? Por más que en ese momento no lo estés contando, puedes poder ver si la persona come un plato de fideo, dos platos de fideo, tres platos de fideo. ¿Sí? Entonces ahí es más apropiado utilizar el ashka, que también significa mucho, ¿sí? Pero significa mucho de algo que se puede. El ancha significa mucho de algo que no se puede, algo que no es posible. Por eso acá es más apropiado decir ashka. ¿Sí? Y se puede cambiar este mikunata, comida, por alguna comida. Ashka, ashka sarata mikuni, como mucho maíz. ¿Sí? Yok, 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 fruta, yok, fruta mikuni, como mucho carne, aicha. ¿Tiene que me escriba acá la traducción? Ahí. Este es loco. Aicha es carne. Siempre acuérdense que le van a agregar el sufijo, ¿no? ¿Qué cosa como? Carne. Aichata. ¿Sí? Anchi, bueno, lo conocen el anchi, lo se mantiene así como bien lo decimos. Anchi, anchi. Este lo conocemos, es un nombre quechua. Vamos a entrar. ¿Sí? Acá siempre le gusta. Disculpe la ignorancia, pero creo que es anchi. Mi amiga, mi hermana, el anchi es un postre que comemos nosotros acá en el norte, que se hace a base de postre. Ah, Es dulcecito, es como la polenta, ¿viste? La sémola, pero se lo sí. cocina con bueno, un poquito de agua, le ponen duraznos, pelones, pueden ponerle cascaritas de naranja, y se cocina y se hace algo rico y bien sano, el ancho. Me encanta. Y en nuestro español, y en nuestro español indígena de acá del noreste argentino se mantuvo la palabra en quechua, se dice anchi. Mira, no, a veces uno lo da por sentado, pero claro, es nuestro español, es el español del noroeste argentino. Por eso lo hacemos nosotros. Eh, Me falta mi hermanito Nico. Chutiguan, Chutiguan Pucuyani. La vendría. Ah, lo hace bien el hermanito Nico, ¿no? Que la dulzura que tiene y el conocimiento que tiene, oh, es un privilegio también.
Yutiguan Pugliani, otra diferencia, juego con. ¿Sí? Pugliai es el verbo jugar. Pugliani, jugar. ¿Sí? Pugliani, juego. Juego. Y en Ronaldinho se dice con la pelota, no se dice juego a la pelota. Juego con la pelota. Chuti, chuti. Eso lo utilizamos acá también en nuestro español indígena. O acá los chicos lo escuchan decir, vos jugamos a la chuti. Eso es pelota. Acá la usan, no sé, o chutiemos. Chutiemos. Acá inclusive van a escuchar, vamos a jugar a la chuti, a la cancha. Y ahí tienen tres palabras en sí. Umpa, que es amigo, chuti, pelota, cancha, bueno, están los toman el diccionario. ¿Sí? Chuti, guancufiani, juego con la pelota. Y ahí le hacíamos variaciones. Umpacunaguan, umpacunaiguan, con mis amigos, juego. Umpacunaiguan, cufiani, con mis amigos, juego. Guauque, igual esto lo podía decir el hermanito Nico, porque guauque se dice a los hermanos si soy varón. Guauque, guauque, guan, cumpleaños, juego. Estábamos aquí. Yo también puedo decir ñañay, ñay, guan, sí, con lo que tú sea que juegue. ¿Alguna duda? Y ya lo último que estaba comiendo, yo que puñoni, yo duermo. Sí, puño, y verbo dormir. Yo me duermo. Puño, puño, puño. Después viene ñaña y kunagua, ñaña y kunagua. Kunagua, ñaña y kunagua, ñaña y kunagua. Ah, ñaña y kunagua, me parece que es mala. Llama y kunata. Va primero el posesivo y después va el pluralizador. Me di cuenta al ver mis hermanas porque se llama llama y kunata. ¿Entendieron el cambio? Hace un rato lo había puesto el posesivo antes del kuna y ahora me doy cuenta, perdón, que el posesivo va antes del kuna, ¿no? Yamaikunata. Eh, Umpakunaiwan, Umpaikunawan. Perdón, porque sé que cuando uno enseña, encima cuando uno enseña el error, es lo que fijan, es lo que todos fijan, digamos. Así que le pido disculpas. Waukeikunawan. El posesivo mi va antes del pluralizador. No va. Ñañaikunawan Tuzuni, bailo con mis hermanas. Ñañaikunawan. Esto lo podemos poner con el día. Yo, por ejemplo, yo quería tener tengo ensayo el día viernes. ¿Cómo se decía viernes en los cine? Asca, chao. Día de observación del lucero. Traten de vivir de acuerdo. Asca es el lucero. El chao es el día de observación del lucero. Y si yo pongo zapa, asca, chao, cada o todos los viernes, zapa, buen zapapunchau todos los días. Zapachasca, chao, todos los viernes, ñaña y cunaguan, tuzumi, todos los viernes bailo con mis hermanos.
Zapachasca, chao, Ñañaycunagua, Tuzumi. Todos los sábados bailo con mis hermanos. O sea, ellos no le ponen todos los días, ellos pueden poner un día. Y ahí le ponen el día. Zapachasca, chao, en todos los sábados, Zapachasca, chao, Ñañaycunagua, Tuzumi. Ahí le agregan el pi para decir que es en, ¿cómo se llama? Zapachasca, chau, Ñeñaicuna Guambay, Estuzuni, bailo con mis hermanas todos los viernes. Yachaiguasipi, Yachacani, estudio en la escuela, estudio en la escuela. Podría ser instituto, pi, Yachacani, estudio en el instituto. Yachaiguasi es la casa de conocimiento, que es lo que se toma como escuela. ¿Sí? Si Yachanguasi, que es la casa de conocimiento, es en escuela, si Yachanguasi, que es la casa de conocimiento en escuela, ¿qué les parece que debe ser la de Yachanguasi? Esto te va a servir a vos también, Flor. El resto no sé. ¿Pero qué es la Hatu Yachanguasi? Alini, la universidad, esa grande, o la gran casa de conocimiento. Hatu Yachanguasi, pi en, ese pi en universidad, ya, ya. Hay diferentes maneras de decir el verbo. Yo les digo porque lo van a encontrar. Yachacani. Hatu Yachaywasipi Yachacani. ¿Qué estás estudiando, Flor? Licenciatura en Artes. Licenciatura en Artes Visuales, MISCA, lo que se dice licenciatura en Artes Visuales. Claro, sería Hatu Yachaywasipi. Le voy a escribir esto en español para que vean cómo hago. Bueno, puedes ponerte ay, ¿cómo se escribe licenciatura con eso? Licenciatura, todo el mundo. Compré las dos consejos. Gracias, discúlpenme. No quiero generar desconfianza, pero se me hizo una laguna mental. Licenciatura, licenciatura, licenciatura en arte visual. Y ahí le agrego el NISTA, lo que se dice licenciatura en artes visuales. Ah, lo que se dice significativa. Ese NISCA, yo lo puedo agregar cuando pongo alguna palabra en español que no tengo traducción. Recuerden que el otro día veíamos psicóloga, ¿te acuerdan? Umajampi. Sí. También podemos poner psicóloga Nisca Cani. Soy lo que se dice psicólogo. Psicóloga Nisca Cani. Entonces ese Nisca se utiliza para decir lo que se dice, y ahí lo pones en el otro en el idioma español. Lo que se dice. Yachayguasipi, licenciatura en artes visuales Nisca, y Achacani. Estudio lo que se dice, licenciatura en artes. Yucaliancani, que en este caso está trabajando, ¿sí? Trabaja en una verdulería, bueno, sí. Pero es el verbo trabajar. ¿Sí? Si yo estudio, si yo trabajo, en mi caso, soy profesora, trabajo en la escuela, Yachay Guasipi Yancani, trabajo en, Yachay Guasipi en, trabajo en la escuela. Yachay Guasipi Yancani, Hospital Nisca Yancani, trabajo en el hospital.
Si yo, por ejemplo, trabajara en mi casa o así, Piliancani, trabajo en mi casa, donde ustedes trabajan, le pueden agregar el pi en lugar de trabajo. Y ahí habíamos visto verbos que sí, seguro que vamos a tener que usar. Waikui, cocinar, claro que son todos los días. Pichai, limpiar. Apai, llevar. Ah, porque había una compañera que me preguntaba, yo llevo siempre continuamente a mi hijo conmigo. ¿Cómo se dice? Miren esto, me encantó. Apai es llevar. Apai, cachai es llevar consigo continuamente de un lugar a otro. De un lugar a otro. Entonces habíamos puesto Guaguaita, Apaicachayo, llevo conmigo continuamente de un lugar a otro, porque ella decía que iba, lo llevaba a la escuela, lo llevaba a inglés, lo llevaba a quechua, lo llevaba a todos lados continuamente. Entonces me encantó porque encontramos ese verbo, llevar consigo continuamente de un lugar a otro. Ese es Apaicachay, Apaicachay. Guaguaita, Apaicachani, llevo conmigo constantemente en mi sitio. Me encanta ese verbo. Bien. Yo ya creo que ya es hora, pero tanto que uno tiene para hacer. Y acá lo habíamos unido al zapapuncho con las horas, ¿se acuerdan? ¿A qué hora es alguna vez que yo tengo que entrar a otra clase? Tendría que estar en otra clase, ñaña y cuna. Pero voy a mandar mensaje en otra clase para decirle que ya entro. Denme 2 segunditos, mando mensaje así me espera. Oh, me ha dicho que Eh, nos lleváramos últimamente los... no, hay totalmente. Totalmente. Oye, función oral. Ah, bien. Bien. Bueno, lo último de Zapapucha vino con el tema de la hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lima Panifi? Teníamos las preguntas: ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora vas al trabajo? ¿Sí? ¿A qué hora tú comes? ¿A qué hora haces la siesta? Acá había un par que se repetían, vamos. El Ima Panipi era a qué hora, ¿sí? Ima Panipi, lo pueden encontrar como Ima o lo pueden encontrar con Imata, ¿sí? El ta este no significa nada, reafirma la pregunta, pero no porque escuchen Imata, es muy raro que le escuchen a Lima solo. Imata, Panipi, Tarikunki, ¿a qué hora te levantas? Imata, Panipi, Kanyankama Rinke, ¿a qué hora tú vas al trabajo? Imata, Panipi, Kamikunki, ¿a qué hora tú comes? Y matas panipi siesta taruguanqui, ¿a qué hora se siesta? Y matas panipi puñita ukianqui, ¿qué hora tomas? Desayuno. Y matas panipi runacimita y achacanqui, ¿a qué hora estudias? Runacimi. Y matas panipi catariquinqui, hasta para. Entonces lo que ustedes tenían que hacer era responder estas preguntas, ¿sí? Contando un poco también agregándole el tema de los horarios, ¿sí? Para que decir un poco de guía. Y matas panito, ¿se acuerdan? Les mando el video de la hora, que ya no tengo más. Les mando el video de la hora para que revisen y repasen cómo hacer, cómo decir la hora. Ay, bueno, ¿qué más decirles, nenitos queridas de mi alma? Llegó, bueno, la última clase, hoy es día de la última clase, pero acuérdense que no hay final, entonces se todavía es una continuación. Así que no nos tenemos que despedir, por eso programa, ¿sí? Ya les queda a ustedes que me presenten los trabajos, ¿sí? De una vez que me presenten los trabajos, aunque sean todos presentes. Si quieren el zapapuncho, lo dejan para revisamos el año que viene. Pero presentarse y describirse ustedes, presentar y describir a su familia, ¿sí? Eso es lo básico. Y si hacen además de zapapuncha, genial, ¿sí? Genialísimo.
Y ya una vez que tengan presentado esos trabajos, yo igualmente les voy a ir contestando, ya no nos vamos a juntar acá este día, esta hora, pero cualquier duda o consulta se mandan por privado o lo mandan al grupo incluso, porque así se restringe un poco el grupo y la duda de una es la duda de todas. Eh, y continuamos escribiéndonos, vamos a retomar las clases en febrero. Y en febrero vamos a tener nuestros encuentros mensuales nuevamente. Y bueno, Pachis, 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 pachis. Tengo una cámara. WhatsApp. Sí, 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 vamos a estar en contacto. Mando la